Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Aún seguimos recorriendo estas hermosas calles de la ciudad de Copenhague. Ahora nos encontramos y quería presentarles una de las curiosidades que tiene esta ciudad. Dentro de ella existe un barrio en el cual pues ha causado miles de opiniones, tanto a las personas que apoyan el proyecto, que tienen muchísimos años ya avanzando poco a poco, y también hay aquellos detractores que no apoyan el movimiento. Y te pregunto a ti, ¿tú qué opinas o qué pensarías si te digo que hay una ciudad libre, con sus propias leyes, con su propia cultura, muy diferente a lo que conocemos? Así que acompáñenme hoy y conozcamos un poco de lo que se le llama aquí la ciudad libre de Cristiania. Esta ciudad nace mediante un movimiento político social, el cual es llamado Movimiento Provo. Este movimiento se creó en Holanda por allá de los años 60 como un movimiento social y anarquista que buscaba atacar al Estado, pero eso sí, de manera pacífica, para así poder demostrar a las personas lo mal que era el gobierno, que el gobierno no siempre tiene la razón. Este barrio autogobernado parcialmente cuenta hasta el momento de hoy con un poquito más de 1000 residentes en un espacio alrededor de 34 hectáreas que tiene este pequeño barrio. La ciudad de Cristiania, también conocido como Staden, es considerada la cuarta atracción turística en la capital de Dinamarca, con hasta 500,000 de turistas al año vienen a visitar esta ciudad y a conocer un poco sobre la historia que conlleva todo este pequeño, pues le podríamos decir, esta pequeña ciudad que se encuentra dentro de la capital. Todo comenzó por allá de los años 70, cuando un grupo de familias querían pues vivir un poco diferente a como el gobierno lo estaba planteando fuera de este barrio. Buscaba una vida alternativa fuera de las normas establecidas por la sociedad, y también buscaban un poco de espacio para que sus hijos pudieran jugar, un espacio donde sus hijos pudieran pues divertirse un poco. Y a un lado de esto tenían una base militar, la cual estaba abandonada, y decidieron ocupar los terrenos abandonados para usarlos como espacio recreativo para sus hijos. El 26 de septiembre de 1971, de hecho, un periodista y activista publicó una columna en el periódico principal de la ciudad sobre él y 5 investigadores más, sobre su experiencia al explorar lo que ellos llamaron en su tiempo la ciudad prohibida de los militares, y en el cual también anunciaron la proclamación de que esta ciudad ya era libre, escribiendo: los civiles conquistaron la ciudad prohibida de los militares. Esto obviamente al gobierno no le pareció bien y trató en reiteradas ocasiones de sacar a estas personas de la base militar que habían tomado posesión. Y lo que comenzó como una protesta hacia el gobierno se convirtió en un movimiento político. A esto se le agregaron muchas más familias, las cuales se fueron integrando a este movimiento político. En febrero del siguiente año, las autoridades levantaron una demanda para que las personas que invadieron ese territorio militar desalojaran la zona. Esto llevó a muchos años de lucha, eso sí, lucha pacífica entre los habitantes de Cristiania y las autoridades. Pero los ciudadanos, pues la verdad nos ayudaban mucho, ya que en 1979 aumentó la presión interna al darse a conocer la muerte de 10 personas por sobredosis. Aunque en parte, si le queremos pues ver un poco el lado bueno a esto, también ayudó a que las mismas personas decidieran cambiar para su bien, ofreciendo ayuda a los adictos que estaban aquí viviendo en la ciudad, y también ayudó a que expulsaran y pues ya no quisieran más a los traficantes de drogas que existían aquí en la comunidad. Y en el año de 1989
se creó la ley de Cristiania, en la cual se le otorgaron estas tierras a las personas que pelearon por ellas para que sus hijos tuvieran donde divertirse. El gobierno aceptó que esta comunidad se quedara con este terreno militar. Desde su inicio, lo más famoso de la ciudad es su venta de cannabis legalmente, por lo cual la ciudad adoptó el nombre de Barrio Verde, con lo cual muchos jóvenes fuera de esta ciudad, de este barrio, vienen solamente a eso, a comprar el producto y llevarlo de regreso a la ciudad de Copenhague. Y ahí es donde crea pues una polémica entre las personas si es bueno o es malo. Tristemente, por este caso en 2024, apenas hace poco, la ciudad sufrió varios asesinatos por pandillas que querían controlar este comercio de sustancias. Pero los mismos ciudadanos se pusieron a trabajar para expulsar a los traficantes que ocupaban las calles principales del barrio. También una de las polémicas más grandes con los ciudadanos de esta pequeña ciudad era que estaban ilegalmente en este terreno. Así que el gobierno pues le dio la opción de comprarlo, y en julio del 2012 se realizó el primer pago. Las personas realizaron su primer pago y así ellos, los que viven aquí, pasaron de ser ocupantes ilegales a ser propietarios legales. Esta comunidad al paso de los años se convirtió ya ahora sí en una comunidad autogobernada, los cuales se consideran independientes tanto de Dinamarca como también de la Unión Europea. De hecho, al salir hay un letrero que dice: está usted entrando a la Unión Europea. Además de todo esto, de tener sus propias leyes, también cuentan con su propia moneda que es llamado el lon, también su propia bandera y con una economía sustentable gracias a sus cafés y tiendas de artesanías donde puedes comprar productos locales y orgánicos, entre otras variedades de productos que puedes encontrar aquí dentro de la ciudad. Y en su mero centro tenemos este complejo que utilizan a veces algunos días para hacer conciertos, para que la gente venga y pues se relaje, se divierta un poco. Hay muchísimos bares aquí dentro, restaurantes en los cuales pues puedes tomarte una cerveza, puedes ver un concierto cuando hay. Aquí de hecho está la plataforma para los grupos y pues aquí la gente viene y se divierte. Hoy en día, afortunadamente, podemos disfrutar de este barrio tranquilamente como un punto turístico más, que esto también ayuda muchísimo a la economía interna de la ciudad y también puede seguir representando esa libertad y democracia que se busca desde un principio. Las personas de aquí hacen que este barrio sea un lugar alegre y colorido, que si tienes la oportunidad de visitarlo es totalmente recomendado. Así que Cristiania, como lo piensan sus habitantes, no es solo un barrio, sino una idea, una declaración de independencia dentro de un estado. Aquí la legalidad se reinterpreta, la propiedad se comparte y las normas se negocian cada día. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Hasta qué punto puede una comunidad vivir al margen del sistema sin convertirse en su reflejo? O quizá hasta en un problema. Mientras tanto, esta ciudad pues seguirá en pie, desafiando las estructuras, cuestionando las normas y mostrando que otra forma de vivir es posible. Quizá no sea perfecta entre la libertad y la ley. Esta ciudad camina por una cuerda muy floja que no todos están dispuestos a cruzar. Así que te pregunto a ti, si pudieras construir tu propia ciudad, ¿seguirías las reglas que ya existen hoy en día o las reescribirías? Déjame en los comentarios para saber tu punto de vista. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo sobre esta historia, sobre esta ciudad, este barrio autogobernado con libertad. Y bueno, igualmente no olvides dejar tu like si este video te gustó, compartirlo
con todo mundo para llegar a más personas y que esta historia salga a la luz y pues también, como les digo, saber un poco de sus opiniones. Síganme en todas mis redes sociales, me encuentras súper fácil como Eric por ahí y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye. Voices whispering